A comenzar esta segunda parte de la jornada de Bolsa en Vivo, esta jornada organizada por el Aula de Bolsa de la Universidad de Sevilla, que cuenta con la colaboración de los departamentos de análisis económico y el departamento de administración de empresas, y que además participa la Universidad de Huelva, la Universidad de Sevilla y muchos inversores que, bueno, pues les apetecen estos temas. Yo voy a ser muy breve, son ahora mismo y 35 para dar la palabra a Hugo Ferrer para que en 25 minutos nos cuente esta primicia de inversión y nos haga, y yo les voy a presentar y vamos a dejar luego 5 minutillos hasta que entre Tech Waller para que hagan ustedes preguntas. Yo todo este tema trataré de coordinarlo un poco y, bueno, lo primero que voy a decirles sobre Hugo es lo siguiente. Bueno, conocido mío, ya nos conocemos hace algunos años, participa en el máster de Economía Bancaria, donde lo hemos traído en algunas sesiones, en algunas jornadas, y también, como ven ustedes aquí, por su experiencia, una experiencia totalmente práctica. También es profesor de la Universidad de Alicante, un experto que hay de bolsa, muy conocido en España, donde junto con él hay otras personas que también hemos traído y que, bueno, pues eso hace que su labor de docencia y toda esta actividad de docencia que tiene pues esté muy experimentada, por lo tanto va a dar gusto escucharla y todo lo demás. Es autor de un libro, a algunos de mis alumnos le he dado el libro lo tienen para comprarlo en Amazon, se llama El Inversor Global, es un libro que sigue por la macroeconomía, las fuerzas económicas que dirigen el mercado y fundamentalmente trata de la inversión. Hugo lo que trabaja es la inversión, no es especulador, no es, bueno, especulará a lo mejor en su momento, pero lo que él transmite y todo lo demás es la macro y la macro unida a la inversión. Tiene una web muy seguida, con artículos bastante potentes, bastante interesantes para que la sigan. Se llama Investia, pongan Investia y síganla porque ahí escriben él y sus colaboradores. Yo en el futuro voy a intentar también aportar mi grano de arena y para que le sigan porque ahí él va dando información. También en su Twitter, el Twitter es muy proactivo. Ayer mismo pues publicó 3 o 4 tweets muy interesante sobre el tema macro, a aquel que le guste la macro, sobre todo a los economistas. Y por último, hoy lo que nos va a traer es la inversión de largo plazo para una cartera de 4 o 5 años, fundamentada en nada más que en 7 activos, además de gestión activa, aunque sean activos financieros indexados, él hace una gestión activa de tal manera que todos los meses pues esa cartera tiene vigilancia y además esa cartera, eso que nos va a explicar hoy, al final se traslada al mercado y lo que va a hacer, lo tienen ustedes aquí, es un nuevo fondo de inversión gestionado en GPM y es un fondo, él lo llama de All Session Momentum y van a ustedes el tema tan interesante. La web donde tiene todo este tema de su nuevo fondo, sus nuevas inversiones, se llama Reducto Capital Management, Reducto por aquello de su playa lanzaroteña, donde pronto se va a vivir. Y bueno, y nada más, yo ya le doy la palabra a Hugo, dejo de compartir, Hugo comparte con ustedes y Hugo, todo tuyo el auditorio y todo tuyo la ponencia. Voy a dejar de compartir y compartes tú, ¿vale? Ya está. Comparto, vale, sí, comparto. Te vas abajo. Aplicación pantalla. Eso, compartir aplicación pantalla. Cuando esté ya yo me callo y me quito. Aplicación, vale. Vale. Sí, se ve, ¿verdad? Se ve. Ya puede empezar, se ve. Bueno, lo que hago en GPM no es un fondo de inversión en estos momentos, sino cuenta gestionada. Y bueno, que algún día igual lo hacemos fondo de inversión, pero las cuentas gestionadas es verdad que nos permiten mucho más flexibilidad. Y luego decías, Diego, que a mí me gusta empezar yendo a la contra. Decías que hay diferencia entre inversión y especulación. Desde mi punto de vista, no hay ninguna diferencia. Es verdad que hay características que pueden distinguir lo que es especulación de inversión, pero para mí no la hay. Lo que hay es diferencia entre inversión / especulación y jugar, ¿no? Eso sí que es una diferencia brutal. Pero en el fondo, absolutamente toda inversión no deja de ser un acto especulativo, ¿no? Por ejemplo,
La gente que invierte por el value investing, ¿no? Que, si queréis llamarlo factor valor, ¿no? Dicen que son inversores. Desde mi punto de vista son unos especuladores como cualquier otro, porque están especulando que se van a dar una serie de características exactas que van a hacer que ese factor funcione bien. Pero si esas características no funcionan, ese factor no va a funcionar bien, con lo cual es una especulación. Dicho esto, normalmente el factor valor lo hace bien cuando los tipos de interés crecen, ¿no? Entonces, todo de la vida, al final, se quiera o no se quiera ver, es una especulación porque es algún tipo de apuesta. Ahora bien, como digo, hay diferencia entre especular y jugar. Especular es hacer una apuesta razonable con probabilidades ganadoras, que puede salir mal, obviamente, y jugar es hacer el gamba, ¿no? Y bueno, la verdad es que más que presentar mi estrategia de las cuentas gestionadas, que tampoco creo que, bueno, que quien se quiera enterar se lo pueda dar en un artículo y es muy, muy fácil, más bien pues vamos a hablar un poco de los conceptos con los que invierto por si pueden ser de utilidad para otras personas, ¿no? Yo soy un inversor global macro. Global macro significa que atiende a factores generales, no, que la palabra macro no viene de macroeconomía exactamente, sino que viene del griego macro, que significa grande. Y entonces cualquier factor grande o general es lo que nos interesa, porque son los factores que al final van modelando el curso de los mercados financieros, ¿no? Entonces, claro que sí, claro que nos interesa la macroeconomía, nos interesan los grandes datos económicos, los grandes eventos políticos, todo aquello que va dando molde o forma al ciclo económico, ¿no? Y mi especialidad efectivamente es el ciclo económico. Estudio pues las recesiones, no desde un punto de vista teórico, sino bastante práctico, ¿no? Estudio las recesiones, cuando se entran en ellas, cuando se salen de ellas. A veces se puede ver, otras veces no. A veces es una pura sorpresa y es así. Que uno lo estudie y sepa mucho del tema no significa que en todo momento pueda pronosticarlo. En el mejor de los casos, más que pronosticar, es darse cuenta en tiempo real de que está ocurriendo. Que no es poco, que no es poco, porque normalmente el ciudadano medio, cuando la recesión ya ha llegado, pues le estalla en la cara y al menos analizando el ciclo, sobre todo con los indicadores adelantados, tal y como yo lo hago, al menos te da algunas pistas en tiempo real que te ayuda a reaccionar antes que mucha gente, ¿no? Y esto es útil tanto para inversores como obviamente para empresarios, ¿no? Imagínate que hay una recesión, la estás viendo en tiempo real y en vez de esperar a que te coja ya la fiesta que está en la cara, ¿no? Con un montón de créditos y deuda, pues si te das cuenta de que está llegando, pues al menos puedes adoptar una estrategia mucho más defensiva. Y bueno, dentro de ser un inversor global macro, que atiende a esos factores generales, que se centra en el ciclo económico, de hecho mi libro sirve un poco para eso, para analizar el ciclo económico, no para mucho más, la verdad. Y antiguamente o antes era un inversor global macro discrecional, ¿no? Hacía una idea de cómo estaba el mundo y en base a eso pues tomaba una serie de decisiones de inversión o desinversión. Pero la experiencia negativa me mostró que realmente, aparte de estudiar el ciclo, las cosas hay que aplicarlas de forma sistemática, ¿no? Con reglas predefinidas. Por eso soy un inversor global macro sistemático. Lo que hago, obviamente lo diseño según mi conocimiento, pero todas las reglas son regladas. ¿Por qué? Porque al final los mercados financieros juegan con la psicología de los inversores, te vuelves demasiado eufórico, inviertes demasiado concentrado en un activo o en un mercado, o lo contrario, los mercados están en barrena y te entra miedo porque somos animales sociales y cuando todo el mundo habla de noticias negativas, pues que suele ser el momento óptimo para comprar, pues muchas veces nos dejamos llevar por la psicología de masa porque somos humanos y al final, entre lo uno y lo otro, es muy difícil invertir de forma discrecional, ¿no? Decidiendo cada día que te levantas cómo vas a invertir, eso es muy difícil. Por eso mi sistema de inversión es sistemático, ¿no? Como la propia palabra dice. Y bueno, más que explicarlo, simplemente vamos a elaborar un pequeño sistema para que se entienda lo que digo, ¿no? Que al final lo que Diego me ha pedido, vamos a ser prácticos y no nos vamos a andar con explicaciones más o menos sofisticadas, que no es el objetivo, ¿no? Esto es una página web que sirve para testear algunas ideas, bueno, pues no muy avanzada, pero sí que sirve pues para hablar rápidamente de algunas ideas. Vamos en primer lugar ¿vale? Bueno, lo que quiero decir es, el índice de referencia siempre
es un índice bursátil como puede ser el SP500, ¿no? Que en este caso es el que vamos a utilizar. Si yo pongo que invertimos en el SP500, vale, mira, el 100% de mi cartera, voy a obtener este resultado de largo plazo. Se ve, es muy bueno, incluye, ese es el año 71, es muy bueno porque la bolsa estadounidense ha subido muchísimo. Pero claro, desde el año 71, aquí ha subido todo. El IBEX, la bolsa de Japón, incluso que ha estado hasta 30 años por debajo de los máximos del 90, todo ha subido, ¿no? Bueno, esto es simplemente el índice de referencia. Lo que yo voy a hacer es meter una serie de reglas, pero no una serie de reglas rebuscadas, ¿no? Pues si te buscas reglas rebuscadas, al final sin sentido económico o de la lógica del mercado, pues al final eso no sirve para nada. Todas las reglas que apliquemos tienen que tener cierto sentido, alguna lógica. Bueno, pues vamos a convertir esto en un sistema mejor. No exactamente mejor en rentabilidad, que no es mi objetivo, sino en riesgo, ¿no? Si pueden observar, donde estoy señalando con el ratón, la rentabilidad anualizada del SP500 ha sido del 10,68% desde el año 71. Y el máximo drawdown ha sido el 50,89%. Como pueden ver, ese máximo drawdown en verdad ha ocurrido 3 veces. En la crisis del petróleo en el 73 al 75, al principio, en el año 2000 al 2002, con la implosión de la burbuja tecnológica, del año 2007 al 2009, con la implosión de la crisis subprime de las hipotecas basura en Estados Unidos y que afectó al final a todo el mundo. Y por supuesto, aparte de estas grandes correcciones del 5%, tenemos fortísimas correcciones como el crash del 87, que aquí se ve como un blip, pero que fue de un 30%, o el 98 con la crisis de deuda rusa y el quebranto del hedge fund LTCM. Y bueno, y por supuesto, en un gráfico de tan largo plazo, la crisis del coronavirus que hizo caer los mercados un 35%, pues se ve como un blip. Pero bueno, la inversión en el SP500 ha sido rentable, pero a costa de muy grandes drawdown o pérdidas intermedias. Yo lo que hago es simplemente aplicar una serie de reglas para mejorar eso. No tanto, como digo, rentabilidad, sino riesgo. ¿Por qué me preocupa más el riesgo? Porque al final los inversores son extremadamente indisciplinados. Extremadamente indisciplinados. Es muy fácil ver un gráfico de largo plazo del SP500 y decir, ah, estupendo, sube muchísimo, me voy a forrar. O forrar no, un 10% anual tampoco te va a forrar, pero lo vas a hacer muy bien. Pero a la hora de la verdad, cuando los mercados caen un 50, un 35, los inversores se salen, se vuelven conservadores y al final el resultado real, no teórico de un gráfico, es muy diferente. De hecho, es bien conocida la anécdota de que el mejor fondo de inversión de los años 80 y principios de los 90 en los Estados Unidos, el de Peter Lynch, que obtuvo unas rentabilidades del 29% anualizados, eran muy altas porque la bolsa también estaba subiendo, ¿no? Pero fueron excepcionalmente superiores a las del mercado. A pesar de que el tío consiguió un 29% anualizado, ¿saben que la mayoría de inversores de sus fondos perdió dinero? Eso es porque la gente es indisciplinada. El fondo iba como una moto, se subían arriba, caía un 30%, se salían y al final el resultado neto era una pérdida. Por eso yo creo en crear sistemas con menos riesgo y de forma sistemática, no que yo me levante un día con la pierna derecha o con la pata izquierda y decida, pues no, eso no me ha funcionado y lo he tenido que descartar al completo. Entonces vamos a crear un pequeño sistema muy rápidamente. Aquí vamos a poner el código de SPY, que es el SP500 en resumidas cuentas, un ETF. Vamos a poner una asignación del 100% de la cartera, pero esta vez le vamos a aplicar una simple regla, que es que cuando, lo ven aquí, que cuando el activo cierre por debajo de su media de 10 meses, y 10 meses se basa en un montón de documentación académica de que es el momento en el que los retornos tienen una correlación, se pronostican a sí mismos, ¿no? Que los activos que suelen estar subiendo 10 meses suelen seguir subiendo de media, ¿no? Por eso lo hacemos. Pues al SP500 simplemente lo sacamos de cartera y lo ponemos en cash, en efectivo, cuando está por debajo de la media de 10 meses, todo a cierre mensual. ¿Y qué los tenemos? Bueno, déjenme comparar las cosas bien aquí. El benchmark, vale. Y obtenemos lo siguiente que van a ver ahora. La línea roja es el SP500 que veíamos antes, ahora ya no comienza desde el 71, sino desde el 93.
Y verán que el resultado, la rentabilidad es parecida. De hecho, lo pueden ver aquí, que básicamente es la misma, 10,35 anualizado en nuestro sistema, sencillo, y 10% el SP500. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que el máximo drawdown del SP500, como hemos visto anteriormente, era de casi el 51%, y ahora nuestro sistema, el máximo drawdown es del 16%. Es decir, misma rentabilidad, pero con un tercio de la pérdida máxima. No voy a hablar ni de volatilidad, porque eso no es ni intuitivo en realidad para los inversores, sino de pérdidas máximas. Oye, está bien, ¿no? Rentabilidad parecida, aunque fuera un poco menos, da igual, pero con un tercio de las pérdidas. Y lo ven aquí. ¿Cuál ha sido el truco? Que realmente nuestro sistema acompaña al SP500 la mayor parte de la historia de la bolsa, pero verán estas líneas horizontales aquí, significa que el sistema se ha salido. Se ha salido porque no está por encima de la media de 10 meses, una regla muy sencilla. Ven la recesión del 2007-2009 como la línea roja del SP500 declina fuertemente el 50%, pero nuestro sistema se quedó plano. Ese es el truco, con una sencilla regla. Ahora bien, todo esto se puede mejorar. ¿Qué pasa si en vez de poner mi dinero en efectivo, cuando no estamos invertidos en el SP500, lo ponemos en un bono, soberano, nada raro? En vez de ponerlo cash, decimos que lo pongamos en bonos con vencimientos soberanos de Estados Unidos con vencimientos menores a 10 años, ¿no? Un bono de plazo intermedio. Y aquí la cosa mejora todavía un poco más, no mucho, pero mejora. Como vemos, el máximo drawdown es un tercio, pero la rentabilidad ha mejorado. ¿Por qué? Porque en esas recesiones, cuando nuestro sistema se sale del SP500, en vez de ponerlo en efectivo, se pone en bonos y eso rinde un poquito más en esas recesiones, ¿no? De ahí que lo haga mucho mejor. Pueden ver la diferencia de la curva de rendimiento, por ejemplo, en la crisis de 2007-2009. De hecho, la bolsa americana hizo techo en octubre del 2007 y no se recuperó hasta el año 2013, más de 5 años después, y un sistema tan sencillo marcó máximos en el año 2009. Sencillísimo. Esto no es que lo haya inventado yo, es de las cosas más sencillas que hay. Ahora bien, esta es la base, de hecho, de mi sistema. Oye, yo compro bolsa en tanto en cuanto esta esté subiendo. Si está bajando, ¿para qué la quiero, no? Esto es como cualquier cosa en la vida. Si algo está funcionando, pues lo favorecemos, pero si no está funcionando, no salimos de ella, ¿no? Ese es el principio. Ahora bien, a mí me gusta complicar un poquito más las cosas e intentar obtener una curva de rendimiento todavía mucho mejor. No tanto para obtener más beneficio, incluso soy capaz de renunciar a un poco de beneficio, a cambio de reducir todavía más el drawdown. Pues, por ejemplo, vamos a hacer una cosa muy sencilla. Si yo pongo vamos a poner que seguimos varias cosas, una diversificación de cosas, ¿no? Voy a poner bonos corporativos, que es el ETF LQD. Voy a poner otros tipos de bonos. Es verdad que también este ETF AGG incluye soberanos, pero también hipotecarios, municipales, etcétera, etcétera. Voy a poner, por ejemplo, también bonos de largo plazo soberanos. Meto una cesta de cosas. Voy a meter, por ejemplo, oro. El oro, ¿por qué el oro es interesante? Pues porque el oro responde a los tipos de interés reales negativos. Cuando los bancos centrales hacen represión financiera, que mantiene los tipos de interés mucho más bajos que la inflación, como los bonos de corto plazo no cubren esa inflación, pues entonces el dinero dice, oye, cuidado, que aquí ni tus instrumentos que me estás vendiendo los estados no cubren la tasa de inflación, para eso compro oro y me protejo, ¿no? Y por eso funciona. Y lo interesante de una cartera de inversión es que ofrecen descorrelación, ¿vale? Simplemente, miren, 5 activos: bolsa, bonos corporativos, bonos de todo tipo, incluyendo hipotecarios y municipales, bonos de largo plazo que ofrecen riesgo de cola en momentos de crisis, y oro. Le voy a poner un peso de 40% en bolsa, no mucho, ¿no? Oye, en vez de 100, 40, es bastante conservador. Le voy a poner al oro un 25, no, bastante, pero bueno, le voy a poner a los bonos, me lo estoy inventando, ni siquiera, no estoy pensando mucho, voy a hacer que todo sume 100, porque lo importante es el concepto, no los números en concreto, ¿vale? Aquí ves, ya me he pasado, tengo que corregir por algún lado, entonces voy a poner, voy a quitar esto que es un poco repetición, y vale. ¿Ves? Tengo una cartera de 1% SP500, que es este ETF,
10% bonos corporativos, que los bonos corporativos caen en crisis y suben en expansiones económicas, bonos de todo tipo, bonos de largo plazo soberanos con vencimientos a más de 20 años y oro. Vamos a ver qué sale de esto, ¿no? La idea es que mantenemos esas exposiciones que están viendo ahí, siempre y cuando cada activo esté por encima de su media de 10 meses, ¿vale? Lo voy a poner sencillo. Esto es un gráfico, voy a poner el ETF del oro, ¿ven? Esto es la media de 10 meses. ¿Y qué nos dice? Pues que en oro no estaríamos invertidos ahora mismo, porque está por debajo de la media de 10 meses que estamos viendo. Y de hecho se salió el mes pasado porque ya había cerrado. ¿Ven como la barra roja, el cierre, termina por debajo de esa media? Entonces, esta asignación de activos la mantenemos solamente si esos mismos activos o instrumentos están por encima de esa media. Si no, no nos interesa. Si no lo está haciendo bien, no nos interesa. Hacemos el test y fíjense, cuando el activo no invierte, en vez de ponerlo en cash, en efectivo, lo ponemos en bonos soberanos de medio plazo. ¿Y qué los tenemos? Obtenemos lo siguiente. Fíjense que nuestro sistema no es más rentable que el S&P 500 a largo plazo. El S&P 500 ha rendido desde el año 2006 un 9,79%. Nuestro sistema ha rendido menos, un 8,84%. No parece mucho, pero cuando uno lo compone a largo plazo, pues es una diferencia considerable, ¿vale? Pero ¿cuál es la gran sorpresa que nos encontramos? Que si el S&P 500 corrige en un mercado bajista profundo hasta un menos 51%, nuestro sistema solo corrige un menos 5%. ¡Wow!, ¿no? Ahora bien, aquí hay un poco de trampa. Son datos mensuales y es verdad que en datos diarios podría ser que el máximo es seguro que el máximo drawdown no sea menos 5, sino sea menos 10. Aún así, estamos teniendo rentabilidades similares, pero en uno el máximo drawdown o pérdida intermedia es del menos 10 y en el otro es del menos 50, un quinto de la pérdida máxima. Una pérdida que no nos vuelve indisciplinados. Cuando viene una crisis, perdemos un poco en algunos momentos o una corrección, pero como la pérdida está moderada, pues es más probable que en términos reales obtengamos la rentabilidad esperada, ¿no? Que en vez de haber invertido en el S&P 500 y habernos vuelto totalmente disciplinados. Y eso es lo que yo hago. No sistemas que renten más, sino sistemas que ofrezcan una curva de rendimiento mucho más estable. Luego, como hemos convertido una estrategia de mucho riesgo como la bolsa en una estrategia de riesgo medio-bajo, un 10% máximo de drawdown, aquí ya es donde yo ya le meto una vuelta de tuerca más y digo, oye, yo he creado una estrategia de perfil riesgo moderado bajo, máximo 10 o 12% de pérdida en momentos muy puntuales, que encima se recuperan francamente rápidas. ¿Y qué digo? Oye, pues si el sistema es tan bueno desde el punto de vista de rentabilidad-riesgo, voy a utilizar un poco de apalancamiento, ¿no? Un poco de apalancamiento para potenciar las rentabilidades, ¿no? En vez de ganar un 8,84, con el doble apalancamiento podría ganar hasta un 16, lo que hay que quitar un poco los costes de financiación y todo esto, pero bueno, vamos a dejar un 15 y ese resultado obviamente es brutal. Oye, ¿acepto un 15% de rentabilidad anualizada o 14 o 13, porque el futuro nunca será exactamente igual, con una pérdida máxima del 20%? ¿Por qué 20? Porque si el máximo drawdown en diario es un 10 o 12%, con un apalancamiento del 2%, sería del 24%. Primero hemos convertido una estrategia muy arriesgada como la bolsa en una estrategia de riesgo medio-bajo para después meterle apalancamiento y convertir en una estrategia de riesgo medio-alto, que en resumidas cuentas tenga una curva de rendimiento que nos interese, que no nos vuelva indisciplinados en los peores momentos y que en el largo plazo nos ofrezca una buena rentabilidad. Y eso es esencialmente, pues, la esencia, la base de nuestro sistema, el All Season Momentum, que tiene algún girito de tuerca más, pero que esencialmente es eso, ¿no? Se basa en una operativa dinámica pero gradual. Operamos una vez al mes. Esto es porque no aporta nada desde mi punto de vista operar con más rapidez, genera más comisiones, más costes, más errores psicológicos. Con una vez al mes rotar, y además no se rota toda la cartera, sino que va parcialmente por lo normal, opera 4 o 5 veces al año, pues es más que suficiente. Todas las decisiones, como digo, son sistemáticas, absolutamente todas. Es verdad que en un momento dado puedo elegir invertir en un ETF de un tipo u otro, pero al final si el sistema dice invertir 40% en bolsa, pues invierte 40% en bolsa, y cuando está por debajo de la media desinvertimos. Es todo sistemático, ¿no? ¿Para qué? Para no dejar que los vaivenes de los juicios
discrecionales, influidos por la psicología de las personas, pues nos hagan tomar malas decisiones. Por eso somos completamente sistemáticos, tanto para las entradas y salidas del sistema, como para el uso de apalancamiento. El apalancamiento 1-2 que mencionaba antes no lo utilizamos siempre, sino que lo utilizamos siempre que la estrategia esté subiendo. Si la estrategia lo está haciendo mal o está pasando un periodo de drawdown, pues quitamos el apalancamiento, ¿no? Y el objetivo es siempre buscar una estrategia basada en un equilibrio óptimo entre rentabilidad y riesgo. Por lo que dije antes, los inversores somos excepcionalmente indisciplinados. Nos encanta ver gráficos de rendimientos que suben, pero cuando viene mal dada, nos salimos. A veces no es ni siquiera por mala psicología. Es que imagínate que tienes un hijo que ha perdido su trabajo y necesitas el dinero, ¿no? ¿Cuándo necesitas el dinero? En medio de una recesión. Y dice, hostia, la bolsa ha caído un 50% y necesito el dinero. Yo sé que tengo que seguir invertido para disfrutar las rentabilidades anualizadas de largo plazo, pero resulta que mi hijo se ha quedado sin empleo y le tengo que dar dinero. Y justo es el momento en el que te hace falta y sin embargo has perdido la mitad, ¿no? Y bueno, Diego, no sé si, porque aquí ya es material explicativo de mi estrategia, y poco quiero entrar en eso porque no aporta creo mucho. Bueno, que se ha entendido todo perfectamente, clarísimo. Hombre, la estrategia completa no la has dicho, pero eso lo dirás tú en tu cuenta gestionada cuando lo tengas. Sí, por eso, por no meter rollo. Si te parece, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar 5 minutillos. Yo te voy a hacer la primera pregunta. Vamos a dejar 5 minutos por si te quiere hacer alguien alguna pregunta. Muy bien. Y vamos a ver, yo lo primero que quería decirte y agradecerte tu tiempo, tus conocimientos y bueno, ya sabes que la universidad está abierta para ti porque una persona comedida, llevas 25 años en este tema y lo que trata esta jornada precisamente es de quitar a estos gurús y a toda esta gente que venden cursos y venden motos y venden bálsamos de Fierabras, que para entrar en la bolsa no es eso, la bolsa es como tú bien has expuesto, práctica, es análisis, tú llevas 2 años analizando este tema y toda la vida trabajando en la macro, estos no son momentos, yo creo que la discrepancia es sana y has discrepado en el tema de la inversión y la especulación, bueno, pues son criterios, yo el criterio que sigo es el de, bueno, eso no tiene importancia, tú sabes que bueno, Ben Graham, que para mí... Eso es que más... Eso lo digo porque los inversores, por ejemplo, por fundamentales... Sí, dicen que todo lo demás... fundamentales... Todo lo demás es especular y ellos no. Claro, y yo estoy de acuerdo contigo. La vida todo es una apuesta, o sea. Claro, pero bueno, yo siguiendo a Ben Graham, ya sabes tú, el mentor de Warren Buffett y todo lo demás, pues distinguía la inversión como un tema donde lo que se distingue es ganar dinero rápido en el corto plazo y no tener en cuenta los dividendos. Es un poco la distinción, llámalo como quieras. O sea, por cierto, Diego, Graham en sus últimos años, que fue el padre del value investing, en sus últimos años se pasó a la inversión fundamental cuantitativa, ¿no? Dijo, mira, al final esto de estar decidiendo de forma discrecional no funciona muy bien, voy a invertir, obviamente en valor, porque es lo que él hacía, pero de forma cuantitativa, con reglas, ¿no? Y al final me parece que es lo más acertado. Incluso Benjamin Graham, bueno, pues que tú sabes que mucho tiempo no ha estado invertido en valores de crecimiento, no compró Apple en su momento porque no quería y perdió el ritmo. Bueno, esto es una mezcla de todo, ¿no? Y yo fundamentalmente la distinción, te lo digo para los inversores que nos están oyendo y todo lo demás, el inversor es un inversor de largo plazo que lo que quiere es obtener una rentabilidad adecuada, no quiere obtener dinero rápido y a corto plazo, en intradía, en scalping, no. Sí, es un poco la distinción, eso es un poco lo que quería decirte. Y después, bueno, está todo muy claro, bueno, la simulación todo el mundo la puede hacer, yo incluso la he hecho, y tu sistema se puede llevar en real time. Y yo lo que quería que definas bien el horizonte de inversión. ¿Vale? Sí, porque, claro, me faltó eso, gracias por preguntar. Además, el momento actual que no es el más adecuado para bueno, la renta variable. Es un poco esos dos temas y damos paso. Venga, vale. Hugo, este es mi sistema en versión contado, como digo, nosotros lo corremos con apalancamiento. Este es nuestro sistema, ¿vale? De hecho, lo voy a comparar con el S&P 500. Y lo que ha preguntado, que se me ha pasado, porque es que no quería ser muy pesado hablando demasiado tiempo, pero vale, el rojo es el S&P 500, en azul es nuestro sistema. No pretendemos que sea exactamente igual que en el pasado, ¿no? El pasado nunca se repite, sino que de una forma aproximada dan una rentabilidad con una curva de rendimiento bastante estable y con los menos sustos posibles de por medio, ¿vale? Entonces, claro,
en vez de ver la curva de rentabilidad, vamos a ver la curva de drawdown, de pérdida. Estos son datos a cierre mensual, en datos diarios siempre podía ser un poco peor. Y vemos, por ejemplo, que en la gran crisis financiera que empezó en el 2007, la bolsa cayó hasta 50%. Nuestra estrategia, claro que pierde por momentos, pero pierde poco. Y, bueno, aquí se ve que el perfil de rentabilidad, de pérdida es muy diferente. Luego, los drawdown, la duración de los drawdown. Como digo yo, la indisciplina de los inversores no viene solamente por la profundidad de los drawdown o pérdidas intermedias, sino también por la duración de las pérdidas, ¿no? Oye, una pérdida fuerte y rápida la aguanta todo el mundo. Eso lo sé yo por experiencia. Pero cuando la pérdida llega, se estanca, se pasa un año, pasa 2 años, ahí es cuando te vuelves tururú y dices, esto no funciona y lo dejas, ¿no? Eso suele ser lo que ocurre. Es lo que ocurrió con el value investing. Al principio la gente, que ahora está haciéndolo bien estos últimos meses, porque los tipos de interés están creciendo, pero durante los últimos 3 años lo ha hecho fatal. Y claro, la gente al principio aguanta, luego se hacen llamar inversores de largo plazo, pero pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años y pierden la fe. Y ya suelen perder en el peor momento. Por eso es importante que el drawdown sea lo más reducido posible, pero también más breve posible, para no perder la cabeza o la fe en todo ese proceso. Nuestro sistema tiene pérdidas bastante asumibles y, sobre todo, que es casi lo que más me interesa, es que son cortas en el tiempo. Si nos fijamos aquí, lo que estoy señalando, que se llama underwater period, es el tiempo que duran los drawdown. Desde el año 2006, de hecho, voy a coger un sistema que simula desde el año 92, pero con fondos de inversión, para que no sean 14 años, sino para que sean 30 años, que ya es un test importante, ¿no? Vale, vemos aquí, perdón que les mareé con la pantalla, pero ya termino. Vale, para comparar nuestra aproximación al sistema con el SP500. ¿Ven? Al final llega al mismo lugar, incluso un poco por debajo, pero con unas pérdidas mucho menores. Lo que decía, los drawdown, ¿ven? Aquí ya vemos la crisis de la tecnológica, las pérdidas de la bolsa, pues no se transmitieron en pérdidas prolongadas en nuestro sistema. Pero lo más importante es que las pérdidas de nuestro sistema están bastante acotadas en el tiempo. La más larga es de 1 año y 5 meses. Esto no es mi sistema exactamente, pero aproximadamente 1 año y 5 meses. Esto ocurrió entre febrero de 2018 y junio del 2019. Y esto entre febrero del 2015 y junio del 2016. ¿Se dan cuenta? Hombre, toda estrategia tiene que perder, si no, no sería una estrategia, sería un fraude, obviamente. Vamos, lo que yo digo, nuestro sistema, ese tipo de estrategia en concreto, tiene bastantes probabilidades de obtener resultados positivos a partir del año, y ya las probabilidades se disparan exponencialmente a partir de los 2 años y medio. Es decir, hay muchas probabilidades desde que si inviertes en el peor momento y la estrategia entra en un drawdown, pues que no pase más de 2 años perdiendo, y obviamente no mucho, y a partir de ahí pues empieza a recuperar y ganar. Eso es muy importante. Por eso nuestra estrategia no es de largo plazo. Largo plazo es 10 o 15 años. ¿Por qué cuando uno invierte en el Nasdaq, en el SP500, en el IBEX 35, forzosamente es una estrategia de largo plazo? Pues porque la historia estadística dice que la bolsa puede estar en pérdida muchísimos años, y si tú quieres garantizarte obtener un retorno positivo, la única manera es, desde el principio, ser consciente de que tienes que mantener mucho tiempo, ¿no? Porque puedes tener mala suerte de que venga un gran drawdown. Sí. Pero nuestra estrategia es simplemente de medio plazo. A 2 años las probabilidades aumentan dramáticamente, y a 5 años las probabilidades son muy, 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 muy elevadas. Mira, vamos a hacer una cosa, si te parece. Como usted nos está esperando y ya hemos agotado, estamos a 8 minutos, lo dejamos para el final si quieres, si tú te puedes quedar o te reconectas luego a las 12:30 cuando termine, y si hay preguntas las contestamos allí. Yo vale, simplemente, muy bien. Si te parece, primero agradecerte que estés con nosotros. Segundo, algún concepto que, bueno, pues que los inversores no dominan, incluso los alumnos, el concepto de drawdown. Drawdown es la pérdida máxima a la curva de equity en cada momento, es a la curva de capital, no es del capital inicial. Eso es la definición de drawdown. Y bueno, aunque Hugo dice que esto es un sistema, digamos, de medio plazo, depende de cómo se miren los plazos, lo que es un ciclo de bolsa completo que va 6 años alcista de media y año y medio bajista, en torno a 8 años, eso es el ciclo completo, el ciclo económico del dinero, no de la economía. Pues eso consideramos largo plazo, y los que hemos trabajado en banca y en muchos compañeros sí. ahora mismo,
una cartera de 4 o 5 años ya es largo plazo, que es lo que se vende en los fondos estos estructurados y este tipo de fondos. Sí, sí. Entonces, para los inversores que nos están escuchando, que sepáis que tenéis que ver una inversión con un horizonte de 4 o 5 años y que en ese tiempo puede haber hasta un periodo largo, si nos coge una crisis profunda, primero en el mercado de dinero y después en el mercado real de año, año y medio, donde las pérdidas van a estar muy acotadas. No van a ser igual que las que tenga una cartera alguien y esté invirtiendo en el mercado monetario normal, ¿no? En la bolsa, ¿no? Del 50% nos podemos ir, bueno, pues a estas pérdidas que han visto ustedes. ¿Es el mejor momento? Bueno, pues ahora mismo a lo mejor tu sistema solamente entra en renta variable, porque como bien has dicho, oro no hay, bueno, pues la inversión en TLT, los bonos corporativos a largo plazo, pues hoy precisamente y ayer han bajado de manera importante y bueno, esto es un poco el sistema.